Bueno, por respeto a todos los que ya están conectados desde un comienzo, vamos a dar inicio. Nuestro compañero Carlos Torres nos va a hablar un poquito de a dónde queremos llevar este webinar, dando alguna de la información para poder después darle paso a nuestra ingeniera. Y pues bien, muchas gracias por acompañarnos. Los dejo con mi compañero Carlos Torres. Adelante, Carlos. Muchas gracias Angie. Pues bienvenidos todos nuevamente. En mi nombre, Carlos Torres, de mi compañera y para todo el equipo, pues les damos nuevamente la más cordial bienvenida, esperando que el webinar del día de hoy pues les pueda dejar algún mensaje en relación a cómo estamos operando actualmente y justamente hacia dónde podemos avanzar utilizando las tecnologías, ¿no? Vamos a hablar de algunos datos por allí del impacto que puede tener el uso de las herramientas de forma correcta, porque al final del día, como veremos, no se trata de la tecnología, sino cómo la estamos utilizando. Entonces, dando entrada ya a esta sesión, ¿me pueden ayudar a adelantar la diapositiva, por favor? Listo, como les comentaba, servidor Carlos Torres, parte del staff aquí de DTS, quien les hablará un poquito, como les mencionaba, de algunos datos duros y nuestra especialista en tema de Power Platforms, la ingeniera Luisa Lázaro, quien también nos estará acompañando, dando alguna información y mostrando algunos dashboards ahí de forma productiva para que pues podamos hacer un poquito más de sentido la parte de la teoría junto con la práctica. ¿Sí? Entonces, siguiente, por favor. Siguiente. Listo, pues como les mencionaba y entrando de lleno ya al tema que nos atañe el día de hoy, pues estos son algunos datos que están recopilados justamente en Latinoamérica, la mayor cantidad de ellos, específicamente en la zona de Centroamérica, ¿no? Lo que ocurre al día de hoy, esta información es de los últimos años, es que el 70% de todas las decisiones que se toman en la TAM se toman con información incompleta o tardía. Hago la mención justamente a la TAM porque pues, normalmente se escucha, ¿no? Que realmente tenemos algunos años de retraso en relación a algunas otras partes del mundo o incluso países, por ejemplo, como Estados Unidos, Canadá, donde pues la tecnología avanza a pasos agigantados. Al día de hoy, como les mencionaba, más allá del tipo de tecnología que se usa, es el cómo se está utilizando. Entonces, ahí es donde existe todavía ese gap, porque al final del día, pues podemos tener acceso a la misma tecnología que cualquier parte del mundo, pero el tema cultural, el tema laboral y social es lo que realmente puede llegar a tener un impacto en el desempeño de nuestra organización y por lo tanto, pues en la parte, en este caso numérica, en la parte de los números ahí de la empresa, que es lo que también nos importa, ¿no? Tanto como la toma de decisión, tema de ingresos y demás. De este dato específico, se nos indica que el 68% de las empresas dependen de herramientas manuales para reporteo. Y manuales puede ir desde la parte, obviamente, de un Excel, pero que todo se captura manual. Es decir, ni siquiera se utiliza fórmulas. Reitero el punto, no es la tecnología, es el cómo se usa. Hemos tenido experiencia con muchas empresas donde incluso las sumas se hacen todavía de forma manual y después el resultado se agrega a un Excel. Entonces, desde ahí estamos subutilizando, perdón, una herramienta y pues obviamente nos vemos afectados. Vamos a ver en un par de diapositivas justamente dónde es donde mayor impacto tiene. Sí, el total de estas empresas, pues el 55% reconoce que el impacto que tiene puntualmente es que no tiene la información en tiempo real. Es decir, al día de hoy, si necesitan tomar una decisión, no pueden hacerlo con la información totalmente con veracidad o con la certidumbre necesaria para una toma de decisión como lo requieren las organizaciones. El mercado eh, crece, avanza de forma exponencial ahora con tantas tecnologías, con inteligencia artificial, entonces es cada vez más importante que nosotros tengamos la capacidad de tomar decisiones de forma pronta, de forma inmediata y que eso nos permita pues obviamente seguir avanzando en nuestras empresas. El siguiente diapositiva, por favor. Otro de los datos que vamos a ver aquí es
¿Cuánto tiempo de los recursos humanos están invirtiendo únicamente en la preparación de reportes? Si hablamos de una persona que trabaja 10 horas al día, estamos hablando de que 3 horas están invertidas en preparar reportes de forma manual, en estar supervisando, en validar que la información sea correcta. Y entonces, si eso lo multiplicamos por la cantidad de días que dedican a generar un reporte y por la cantidad de recursos que lo están haciendo, pues ya vamos a ver números ahí realmente que, si bien pudiera ser no una red flag tan importante, sí es algo a considerar, porque al final del día, pues sabemos que el tiempo dentro de las empresas hay que utilizarlo de la forma más provechosa. Lo que se encuentra en información, ahí tenemos las fuentes, McKinsey Global y Gartner Data, es que el 27% del tiempo de lo que dedican a hacer un reporte, se dedican a limpiar y consolidar datos, es decir, la validación de la información. Yo ya cargué un Excel, yo ya vacié mi base de datos o mis datos manuales que venían de otra fuente, tengo que validar que la información esté correcta, viene de diferentes fuentes, entonces trae diferentes formatos. En un lado viene con más decimales si hablamos de un Excel, en otro lado trae menos decimales, en uno viene con formato de número, en otro con formato de pesos. Y entonces, para tratar de homologar esto y que la información que al final del día es la que va a funcionar para tomar decisiones, pues realmente se está yendo en esa revisión. Y muchas veces ni siquiera es una revisión única. Lo que nos hemos encontrado es que este reporte, al cual ya se le invirtió mucho tiempo, para revisarlo, para limpiarlo, para validarlo, pasa por 2 o 3 manos más, quienes vuelven a hacer otra revisión. Entonces, pues ahí el tiempo se multiplica todavía por la cantidad de recursos que hacen esta actividad. ¿Sí? El 20% del tiempo que se prepara un reporte realmente es el que se utiliza para el análisis, es decir, el resto ya se utilizó en limpiar, en depurar, etcétera. Solo el 20% del tiempo de ese reporte se va a utilizar para un análisis real, que es lo que nos importa. Y por último, pero no menos importante, es que 1 de cada 3 empleados ha mencionado que pierde tiempo buscando información. ¿De dónde? De diferentes fuentes, de diferentes recursos. Eh, Todo esto se va sumando, los tiempos y las 3 horas que les mencioné al inicio, pues ya hay que sumarle el tema del tiempo que se tardan buscando la información, hay que sumarle también el tiempo de unas segundas o terceras validaciones y pues nos daremos cuenta que es mucho más tiempo. Esto hablamos de estadísticas, datos generales, cada uno pues, puede utilizar esta información de forma interna para sacar el análisis real. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, un tema que les mencionaba al inicio, el tema del número, errores humanos, pues al final del día sí nos cuestan en las empresas. Estos errores de captura manual, de reporteos, de limpieza de información que no se hace de forma adecuada, nuevamente porque se está haciendo manual y pues como humanos estamos mucho más propensos a errores por cargas de trabajo, por un tema de fatiga, por un tema de ceguera de taller, es decir, trabajamos muchas veces con tantos números que al final del día es un efecto que pasa en todas las empresas y con todas las personas, pues de repente comenzamos a quitar, a poner números y ya no nos damos cuenta de la información que estamos colocando. Entonces, al final del día, realmente un error humano podrá o no tener un impacto tan alto dependiendo quién genera el reporte, en qué área, eh, etcétera, pero al final del día termina costando. Tiene un costo que ustedes le pueden poner un número al final del día y pues es muy importante contemplarlo porque todo esto se genera a raíz de la carga manual. El 88% de las hojas de cálculo contienen errores. Esta sí es una mega red flag. Y esto es real. Ya sea una coma, un punto, como les comenté, diferentes formatos. Cada que llegamos a alguna organización nosotros a poder hacer algún tipo de proyecto, tardamos semanas únicamente para homologar la información. ¿Por qué? Porque los reportes vienen de diferentes fuentes, diferentes personas lo hacen e intervienen y todos los datos que les mencioné es como lo más superficial. Un error de formato, un error de número, un error de celda, un error de fórmula, pero al final del día Excel es una herramienta sumamente robusta. Entonces, si nos vamos adentrando un poco más, podremos darnos cuenta de que hay muchísima más variedad de errores que podemos encontrar más allá de los comunes, ¿no? El 90% de las empresas en la TAM aún siguen usando Excel como base de decisiones, a pesar del tiempo invertido,
del riesgo que esto significa, siguen utilizando Excel como una herramienta para generar reportes, gráficos, etcétera, y que les muestre los resultados. Si no corregimos los errores, pues estos resultados al final del día se va transmitiendo el error de una hoja de cálculo a otra, a un reporte, a una macro y a una gráfica. ¿Sí? ¿Cuánto significa esto? Ahora sí, en ingresos anuales de una organización, pues puede significar un 5%. Esto es en la tabla. Y el 5%, otra vez multiplíquenlo. Hay empresas que este costo es mucho más alto, algunas quizás no lo han cuantificado y por eso el porcentaje ahí pudiera parecer no tan significativo. Pero al final del día, pues en una empresa todos estos números tienen sentido. Y pues, dada toda la situación mencionada anteriormente, pues es normal que el 40% de los líderes en Latam desconfían de sus propios datos. Al final del día es con lo que se trabaja y es lo que se tiene, pero esa incertidumbre que va generando la información, pues realmente hace que las organizaciones, una, pues podamos crecer a un ritmo menos acelerado por esta información, por validar, por revalidar, que no estemos seguros de algún dato, entonces en lugar de tomar una decisión que era necesaria, pues tengamos que posponer la decisión para volver a revisar reportes, para volver a revisar información. Y pues todo esto es desaceleración en nuestro crecimiento. Y como les comento el día de hoy, con todas las tecnologías existentes y todas las tecnologías que vienen, tener este tipo de información de esta forma, pues realmente va a ir significando cada vez riesgos más altos y un impacto económico mucho más elevado. La siguiente, por favor. Y pues bueno, para terminar este último dato, es como les mencionaba, la falta de visibilidad de la información correcta significa entre un 5 y un 10% del total de los ingresos. Por otro lado, las empresas que tienen data driven, es decir, que tienen la información expedita, que la tienen en el momento, pueden llegar a ser hasta un 23% más rentable. ¿Sí? Un 19% más probabilidades de ser rentables por encima del promedio de aquellas empresas que todavía seguimos trabajando con temas de Excel o incluso todavía hay empresas que por ahí lo hacen en hojas de cálculo, estados de cuenta y financieros manuales. Y por último, pues tienen un 2.5 X más probabilidad de poder tomar decisiones más rápidas utilizando las tecnologías de forma adecuada. Pues bueno, con estos datos que les dejo ahí únicamente para el análisis. Le cedo la palabra a la ingeniera Lázaro, Luisa Lázaro, quien nos va a estar apoyando ahora sí un poco más en la parte práctica, qué es lo que sucede y nos va a mostrar por ahí un dashboard para ver que está muy interesante para poder adentrarnos un poquito más en el tema del día de hoy. Muchas gracias, seguimos por aquí y adelante, Luisa, te cedo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Carlos. Ok, entonces, bueno, para continuar, me gustaría que pensemos en algo muy simple, que es cuánto tiempo tarda su equipo en generar un reporte. Tal vez sean días, tal vez sean horas o tal vez sea más, ¿no? Ahora quiero que piensen en cuántas personas están involucradas realmente en este proceso, porque si hay una realidad que vemos constantemente en muchas organizaciones, y es que si el equipo encargado tarda días o horas en generar un reporte, entonces el problema no es el reporte, el problema es cómo estaba funcionando la operación. En muchos casos, los reportes no se generan pues automáticamente, ¿no? Dependen de procesos manuales, como ya lo habían mencionado, y algo importante es que cada vez que este proceso se repite, todo vuelve a empezar desde cero. Y esta no es una percepción, sino es una realidad, pues medida. Y entonces la mayor parte del esfuerzo no está en entender el negocio, está en armar el archivo. Pero lo más importante no es el tiempo que se toma en generar este reporte, sino que mientras todo esto está pasando, mientras todavía el reporte no está listo, pues el negocio sigue vendiendo, siguen ocurriendo errores, siguen existiendo pues desviaciones, pero nadie lo está viendo en tiempo real. Y es aquí cuando empieza el verdadero problema, en donde las decisiones no se toman cuando deberían, sino que se toman hasta que el reporte está finalmente listo.
Y todo esto nos lleva a algo más profundo, y es que esto no es como yo mencioné, no es un problema de operación, es un problema de impacto en el negocio, porque cuando la información no está disponible a tiempo, no solo se retrasa el reporte, sino que se retrasa la capacidad de poder tomar decisiones en base a esta información. Y cuando las decisiones se retrasan, empieza a aparecer algo que casi nunca se mide, que es el costo invisible. Y este costo no se ve en un reporte financiero, pero está impactando todos los días en la operación y se refleja en cosas como decisiones que llegan tarde, acciones que ya no tienen impacto, problemas que escalan antes de ser atendidos y oportunidades que simplemente se pierden. Y esto significa que la operación reacciona en lugar de anticiparse, los equipos corrigen en lugar de prevenir y las decisiones llegan cuando el impacto ya pasó. Ahora vamos a entender más o menos cómo es que generalmente funcionan muchos reportes hoy en día, que es lo que vemos casi todos los días. Y es que el primer paso es que pues la información vive en un sistema, ya sea un CRM, un RP o incluso en diferentes sistemas diferentes, ¿no? Luego todos estos datos se tienen que exportar a Excel. Entonces alguien o un grupo de personas tiene que, aparte de exportarlos, tiene que limpiarlos y validarlos y después se consolida en otros archivos que generalmente ya se tienen como base y ya una vez que se tenga este reporte, este Excel generalmente con toda la información ya validada, entonces ya es que se puede generar el reporte. Y si nos damos cuenta, pues esto no es solo un paso, es una cadena de pasos manuales y cada uno de estos pasos tiene tres cosas en común. Y es que toman tiempo, tienen riesgo de error y dependen de personas. Y es aquí donde quisiera hacer como una pausa para poder conocerlos un poquito mejor y hacerles una pregunta, si me pueden ayudar en el chat, respondiendo a esta pregunta. Si pueden, ahí les apareció un cuadrito, si me pueden responder a la pregunta que sería, ¿quiénes de aquí ya utilizan herramientas como Power BI? Si sí utilizan ya alguna herramienta parecida, pues si pueden seleccionar la palomita y si no, pues la tachita. ¿Ok? Ok, vale. Pues tenemos tres que sí utilizan herramientas ya como Power BI y tres que no utilizan herramientas como Power BI. Entonces, de aquí me gustaría para ondear un poquito más, de quienes ya utilizan herramientas como Power BI, ¿de dónde generalmente viene la información? ¿De algún Excel, de una base de datos o de dónde viene toda esta información? Eh, si me lo pueden ir escribiendo en el chat. Ah, creo que ya les apareció el cuadrito de diálogos. Pueden ir votando ahí y vamos revisando. Ah, súper. Ujú. De RP principalmente, de Excel, el PDF. Vale, súper. Ok. Entonces, y bueno, con esto podemos ver que, bueno, en este caso, la mitad se utiliza Power BI, la otra mitad no, pero de quienes sí lo utilizan, la fuente de datos principal o es Excel o es un RP o un PDF, ¿no? Y entonces, esto significa que aún así el proceso sigue siendo manual, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver qué hay detrás de un reporte. Vamos a verlo desde otra perspectiva, porque hasta ahora hemos estado hablando sobre el proceso, ¿no? Pero no hemos pensado en quiénes están detrás de un solo reporte.
porque cuando alguien recibe un reporte, pues generalmente ve un archivo, ve un dashboard, ve números, ¿no? Pero lo que no se ve es todo lo que hubo detrás para llegar ahí. Por ejemplo, a veces puede que esté 3 a 5 personas involucradas, 2 o 3 herramientas distintas, múltiples versiones del archivo y entre 1 y 2 días de retraso. Y, y esto no es un caso aislado, es algo que pasa todos los días en muchas empresas. Si nos ponemos a pensar, para que este reporte llegara pues, a ser analizado al final, alguien tuvo que extraer la información, alguien tuvo que limpiarla, alguien tuvo que consolidarla y alguien tuvo que validarla. Entonces el reporte no fluye, sino que se construye manualmente. Y ahora si multiplicamos todo eso por el número de reportes que se generan por semana, el número de áreas involucradas y el tiempo que cada persona invierte, pues ya es aquí donde se ve como el verdadero costo, ¿no? Que no es un reporte, es una operación manual que escondida detrás de un archivo. Y hay algo todavía más importante, que es que cuando finalmente el reporte llega, ya está completo, ya no está reflejando lo que está pasando en este momento, sino lo que pasó en el momento que se extrajo o se bajó la información del sistema. Y en este punto ya no se está gestionando el presente, se está reaccionando al pasado. Ok. Y uno de los errores que generalmente se tiene al tener como todos estos procesos manuales para generar un reporte, el primero de ellos es que creer que tener un reporte significa tener visibilidad, porque muchas empresas dicen, ya tenemos reportes, ya tenemos dashboard, ya tenemos indicadores, pero cuando empiezas a profundizar, te das cuenta de algo importante, y es que estos reportes, como ya mencioné, llegan tarde, dependen de procesos y no reflejan lo que ya está pasando en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿eso realmente es visibilidad? Porque visibilidad no es ver datos, y visibilidad es poder tomar las decisiones a tiempo. Y si no puedes actuar, entonces no tienes visibilidad. Otro error común es, como lo vemos ahorita lo vimos, y es que es depender de Excel como núcleo operativo. Y es que, pues Excel no es el problema es cuando todo depende de él, porque cuando eso pasa, la información se fragmenta, empieza a existir múltiples versiones del mismo archivo y el control depende completamente de personas. O un archivo en el correo, otro en Teams, otro en el escritorio de alguien más, y luego con diferentes nombres, ¿no? De reporte final 1, reporte final 2, reporte ahora sí, ¿no? Y aquí aparece algo, y es que a veces ya nadie sabe cuál es la versión correcta. Además de, pues, obviamente, el riesgo de los errores en los tipos de datos cuando la información se está pasando de un sistema a otro. Otro error común es es automatizar los reportes, pero no los procesos. Con esto quiero decir que pues ya muchas empresas implementan, como lo vimos, ya implementan Power BI y logran algo importante, que es automatizar la validación, ¿no? Ya tenemos como las plantillas de los datos, las tablas, las tarjetas, los gráficos que vamos a ver, ¿no? Pero detrás pero el problema está por detrás porque los datos siguen llegando manualmente, los archivos se siguen preparando desde Excel y el proceso sigue siendo el mismo. Entonces, aunque el dashboard se actualice solo, el problema real no desaparece. Y por último, un error común es medir todo, pero no lo importante. Con esto quiero decir que muchas veces vemos dashboards con decenas de gráficas, múltiples indicadores, mucha información, ¿no? Pero cuando haces una pregunta simple como ¿qué decisiones puedo tomar con esto? No hay siempre una respuesta clara, porque al final más datos no significa más claridad, ya que lo importante no es ver todo, es ver lo que realmente impacta en el negocio. Y mientras esto no cambie, la visibilidad seguirá siendo limitada. Tomando en cuenta todo lo anterior, entonces esto no es un problema de reportes, es un problema de negocio, porque cuando no hay visibilidad en tiempo real, la operación pierde control, las decisiones se toman tarde y los equipos dejan de estar alineados. Y cuando eso pasa, cada área empieza a trabajar con su propia información. Por ejemplo, ventas puede ver un número, finanzas maneja otro, operaciones interpreta algo completamente distinto y esto impacta directamente en cómo
en las cosas como la planeación, la ejecución, el seguimiento y la toma de decisiones, porque las decisiones ya no se basan en lo que está pasando ahora, se basan en lo que se cree que está pasando. Y al final, pues las empresas no fallan por la falta de esfuerzo, sino fallan por la falta de visibilidad para tomar decisiones a tiempo. Y aquí es algo donde aparece algo que casi nunca se mide, y es que el costo no se ve, porque este problema no siempre aparece en un reporte financiero, no aparece en un estado de resultados, pero está ahí todos los días y se refleja en cosas como tiempo invertido en tareas manuales que no generan valor, errores en la información que afectan decisiones, reprocesos que se repiten semana tras semana y oportunidades que simplemente no se aprovechan. Y si lo vemos desde otra perspectiva, ¿cuánto cuesta que una persona dedique horas a preparar datos en lugar de analizarlos? ¿Cuánto cuesta tomar una decisión tarde? ¿Y cuánto cuesta no detectar un problema a tiempo? Y si tuviera que resumir todo esto en una sola idea, sería que lo que no se ve, no se controla, y lo que no se controla se convierte en un costo, porque al final no es un problema de herramientas. Las herramientas ya las tenemos, a la mano, podemos acceder a ellas muy fácilmente. El problema, y tampoco es un problema de reportes, porque los reportes pues ya los tenemos, sino que es un problema de visibilidad. Entonces, ¿qué cambia realmente? Esto no es solo una herramienta, no es solo un dashboard, es un cambio en la forma de operar. Pasamos de un modelo donde la información es manual, lenta, fragmentada, dependiente de personas y propensa a errores, a un modelo donde la información es automatizada en tiempo real, integrada, confiable y disponible para cuando se necesite. Y este cambio es fundamental porque transforma completamente la forma de tomar decisiones. ¿Ok? Y bueno, entonces les voy a mostrar un dashboard de ejemplo. Este de aquí es un centro de control de ventas. Este dashboard de aquí pues está en Power BI. Se actualiza, se puede actualizar hasta una cada hora, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros entremos aquí, podemos ver toda la información, podemos ver las ventas totales, la meta total, la variación, el porcentaje de cumplimiento, podemos filtrar toda esta información que vemos a través de la región, de una sucursal, de un departamento, a través de mes o a través de este año. Por ejemplo, toda la información es de todo este año 2026, pero podemos también filtrarla a través de meses, podemos ver la tendencia de las ventas, cómo se ha desarrollado o cuáles han sido la venta a través de los meses, cómo ha sido la venta en comparación a la meta, se ha alcanzado o no se ha alcanzado, qué sucursal tuvo más venta, qué departamento fue el que tuvo más, qué región, ¿no? Podemos verlo esto a través de todo el año, podemos verlo a través de un mes, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, este de aquí, que es la tendencia de ventas, podemos profundizar en esta información y podemos ver por semana cuánto hubo de venta en la semana 14, cuánto en la 15, cuánto en la 16. Incluso podríamos irla viendo más desglosada y ver cómo se desarrolla a través de todos los días. Incluso si tuviéramos por hora, podríamos ir viendo cómo está trabajando, ¿no? A través del tiempo. También podemos, además de pues, tener algo como general, podemos ver como el desempeño, ¿no? Y con el desempeño podemos tomar decisiones para revisar por región, por sucursal, por departamento, podemos ver la variación de ventas actuales versus el anterior, crecimiento, cumplimiento por región, podemos ver quién está cumpliendo, quién no está cumpliendo. Si esta información se estuviera alimentando directamente de una base de datos que se actualiza, que está alimentándose todo el tiempo, y este reporte, digamos, lo estamos actualizando cada hora, entonces yo cada hora puedo venir aquí y puedo ver cómo está funcionando el negocio,
puedo ver qué departamento, qué sucursal está teniendo una venta más baja o el cumplimiento es bajo. Y en ese momento en que yo esté viendo este reporte, yo puedo detectar el problema y puedo actuar en este momento y no actuar hasta mañana, que generalmente a veces lo que se hace es que ya se tiene toda la información, se espera hasta el día siguiente, se descarga toda esta información, se valida, se consolida la información, reportes, ya se actualiza el reporte final, ¿no? Que a veces ya lo tenemos en Power BI y ya hasta el día siguiente ya estamos viendo el reporte, ¿no? Pero ya no, si hubo alguna decisión que se pudo haber tomado ayer, por ejemplo, ya no se pudo tomar porque ya estamos viendo el reporte hasta el día siguiente, entonces ya no podemos actuar en ese momento, ya solamente podemos ir previniendo y entonces pues ya se deja de tomar decisiones que puedan ayudar a la operación del negocio. En cambio, con un reporte que esté conectado directamente a una base de datos que se esté alimentando todo el tiempo y que podamos estar actualizando cada media, cada hora, podemos ver cómo está funcionando y podemos tomar las decisiones correctas en este momento. Además de, por ejemplo, de este centro de control de ventas, un reporte que generalmente es el que se trabaja también, es el de estado de resultados o balance. Generalmente es que a fin de mes es cuando más se acumula todo ese trabajo, ¿no? Que se tiene que descargar toda la información de diferentes fuentes y están ahí validando, se quedan a veces hasta tarde, ¿no? Pudiendo validar para tener este estado de resultados, ¿no? Pero con una herramienta ya conectada de Power BI, conectada directamente a Excel, digo, a la base de datos que se está alimentando, o incluso no solo a una base de datos, sino a todas las diversas fuentes, puede estar conectado a uno o más fuentes. Entonces ya no se pierde tiempo estando validando la información, extrayéndola, ¿no? Ya solamente pues puedes entrar y directamente ya vas a ver toda la información actuando en tiempo real, ¿no? Y ya no tener que tener personas que estén trabajando hasta tarde o incluso uno mismo estar trabajando para poder generar reportes, sino que directamente vienes, lo ves y con esto ya tienes como una visibilidad sobre cómo se está trabajando, cómo está funcionando. ¿Ok? Entonces, pues esto no es no solamente un dashboard, ¿no? Es una herramienta que te permite tomar decisiones en tiempo real. Vamos a continuar. Ok. Bueno, sí, y como les dije al final, lo importante pues no es el dashboard, ¿no? Lo importante es lo que se puede hacer con él. En segundo, se puede detectar dónde está perdiendo ingresos, dónde hay desviaciones, dónde se necesita actuar. Y esto cambia completamente la forma de operar y es visibilidad operativa en tiempo real. Y la pregunta natural puede que sea, entonces, ¿por dónde hay que empezar, no? Porque todo esto suena muy bien, pero llevarlo a la práctica puede parecer complejo. La realidad es que no se necesita hacerlo todo al mismo tiempo, se necesita empezar de la forma correcta. Y hay un enfoque muy práctico que se puede empezar a aplicar desde hoy. El primero es identificar qué es crítico en la operación, porque no todo es importante, ¿no? Tenemos que hacernos preguntas como qué realmente impacta en el negocio, dónde se pierde dinero si no tienes visibilidad. El segundo paso es identificar de dónde vienen los datos. Y aquí es donde muchas empresas fallan, ¿no? Porque entonces tus datos están en Excel, están en un sistema, están en varios lugares al mismo tiempo, ¿no? El tercer paso es definir las métricas que realmente importan. Este es uno de los puntos más importantes porque no se trata de medir todo, se trata de medir lo que te permite actuar. Y el último paso, que es automatizar lo necesario, es aquí donde entra la tecnología, pero con un enfoque claro. Se debe automatizar lo que genera valor y no automatizar solamente por automatizar. Y para resumir pues, todo lo que hemos estado viendo, entonces no se trata nada más de tener dashboards, ¿no? De tener Power BI, de tener de tener las fuentes ya conectadas a Excel, por ejemplo. Se trata de depender menos de procesos manuales, porque muchas empresas piensan que el problema se soluciona con más reportes, pero ya vimos que no es así. Se puede tener más dashboards, más indicadores, más información y aún así seguir sin visibilidad real, porque el problema no está en cómo ves los datos, está en cómo se generan.
Mientras la operación dependa de archivos, personas, procesos manuales, la información va a llegar tarde y las decisiones también. Por eso no es un tema solamente de tecnología, es un tema de cómo opera el negocio. Bueno, y hasta aquí termina. No sé si existan, haya preguntas. Eh, si existe alguna duda, alguna pregunta, puede ir poniéndolo igual en el chat y lo vamos a ir respondiendo. Ok, Luisa. Sí, Sí, pero me está llegando un chat independiente porque dice que no puede escribir en el chat del grupo. ok. Sí, me comenta, o más bien la pregunta es que ¿cómo pueden validar la compatibilidad de la información que requeriría? Por ejemplo, menciona que tienen un ERP desarrollo propio. ¿Puedes Ujú. conectar cualquier fuente para hacer estos tableros o cómo funciona esta parte? Ah, sí, claro. Sí, se puede. Si tienen un RP, lo más común es que pues tengan una base de datos, ¿no? Y entonces Power BI se puede conectar directamente a la base de datos, ¿no? Y entonces así se va a estar alimentando automáticamente ya directamente de la base de datos del RP y ya no descargar, no sé si por ejemplo descargan la información en Excel y luego la cargan en Power BI. Sí se puede conectar directamente a la base de datos del RP. Ok, ok. Sí, me están respondiendo. Por acá alguien está levantando la mano. Blanca de la Fuente, el micrófono está habilitado. Si gustas compartir tu pregunta, por favor. Parece que lo tienes en mute. No, no escuchamos, Blanca. Si, no sé si gustas por el chat compartirnos tu Ya, duda y con ay, perdón, gusto. perdón. Ah, no te preocupes. Sí, lo que Adelante. pasa es que no me dejaba escribir en el chat, perdón. Sí, Ok. tengo una pregunta. Mira, yo doy, asesorías a empresas pero enfocadas a recursos humanos y algunas pymes con las que he trabajado en los últimos años, bueno, están obviamente queriendo, como dices tú, crear sus tableros, ¿no? Llevar a cabo sus KPIs. En la actualidad, lo que yo noto es que sí hay como demasiados archivos, final uno, dos, tres, y bueno, como tú decías, ¿no? La información se va perdiendo en la visibilidad. Pero, la pregunta a la que quiero llegar es esto, o sea, el Power BI yo lo podría como recomendar que lo tienen que instalar, pero ya como teniendo sus KPIs de Excel, pero bien fundamentados. Es que eso es la parte de Power BI es la que todavía no me queda clara. Es como una herramienta que vas a implementar para tus bases de datos. Ah, sí, claro. Power BI funciona como una herramienta para poder visualizar los datos. Generalmente, antes de empezar un desarrollo en Power BI, se tiene que, como mencionar, primero identificar qué es lo que se quiere ver, qué datos se quieren ver. Se tiene que, si ya, generalmente muchos cuando ya pasan de Excel a Power BI es porque en Excel ya tienen tablas, ya tienen gráficos sobre qué es lo que quieren ver, ¿no? Y entonces ya migran directamente a Power BI, teniendo claro qué es lo que necesitan ver ahí. Si no, igual se puede como realizar un diagnóstico sobre qué información tiene y qué se quiere ver, ¿no? Y con eso ya se puede elaborar un dashboard o unas tablas de lo que necesite realmente ver. O sea, pero entonces si todavía no están seguros de lo que tienen en Excel, no pueden pasar a Power BI. Mm, lo Pueden permitir. recomendable, Sí, 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 sí. ah, Es rapidísimo, Luisa Blanca. Efectivamente, puedes iniciar desde. De hecho, hay diferentes formas de verlo. Lo ideal es, un escenario ideal puede ser que dependiendo la cantidad y el volumen de información, pudiera ser recomendable o no iniciar. Lo ideal es que cuando todavía no tienen tanta información es un momento perfecto. ¿Por qué? Porque van alimentando el sistema poco a poco con lo que van requiriendo.
ese, digamos, es el escenario ideal. Entendemos que en ocasiones las empresas ya tienen años trabajando, utilizando ciertos procesos, metodologías, etcétera, para recabar su información. Como tú dices, viene de un Word, viene de un Excel, viene de una base de datos, viene en un PDF, viene en un correo. Entonces, a través de una, como consultora, lo que nosotros también hacemos desde esta parte de la adopción de la herramienta, no solo es llegar en el momento de decir, cliente, ¿qué es lo que quieres medir? Yo te ayudo. Sino es, cliente, ¿qué información tienes? ¿Hacia dónde estás apuntando para incluso recomendarte, con base a la experiencia que tenemos, qué flujos, qué tableros te pueden ir alimentando? Es decir, también nosotros podemos ayudarles a armar sus KPIs con base a lo que muchas veces el cliente no tiene claro, que es lo que tú mencionas. Muchas veces dicen, oye, pues yo quiero saber cuánto he vendido. Ah, ok, perfecto. Ese digamos que es el KPI más sencillo. O en el tema de recursos humanos, ¿cuál es el índice de rotación por semana, por mes, anual? ¿Cuál es el tiempo promedio de la contratación de un nuevo recurso, etcétera? Pueden ser esos KPIs como muy generales, pero de ahí lo importante y donde sugerimos nosotros a través de una asesoría que les podemos brindar con todo gusto, es poder saber a nivel empresa hacia dónde van. Entonces podemos ir definiendo KPIs cada vez más finos, ¿sí? Que al final del día esta herramienta es una herramienta viva. Entonces se puede modificar en minutos, bueno, dependiendo del alcance. Con un especialista como Luisa lo podemos hacer hasta minutos, puede llevar días de acuerdo al cambio. Pero esto es lo interesante. Si el día de hoy tú tienes un KPI que después en la práctica te das cuenta que no te está dando la información que tú buscas o no te está ayudando a impulsar el negocio a través de la toma de decisiones, se Ujú. adecua, se modifica en el momento y listo. Se deja el siguiente KPI, se analiza, se revisa y si ya nos está dando la información, entonces a través de ahí seguimos construyendo. ¿Sí me explico? Ok, sí, sí. Perfecto. Ay, me Entonces, quedo. lo que necesites, tratamos nosotros no de darte KPIs genéricos, tratamos de conocer la empresa, el Ujú, giro y tratamos de hacernos parte de no darte una consultoría y nada más. Ah, pues mira, pues ponle A, B y C, no. Oye, ¿para qué lo quieres? ¿Cómo te va a funcionar? ¿Cada cuánto? ¿Cuál es la cadencia de la información? ¿Lo necesitas diario, semanal, mensual, quincenal, semestral? Y entonces así vamos construyendo esto poco a poco. Cada dashboard, muy importante ujú, mencionarlo, se realiza dentro del tenant, así se le llama el tema de Microsoft 365, que es donde vive BI, de cada cliente. Entonces, cada dashboard, cada ujú. aplicación desarrollada para este fin es única. Es única. No hay dos empresas porque todo se tiene que construir desde cero. Se puede tomar una base, pero todo es único. Entonces eso también es muy interesante y muy atractivo porque entonces te garantiza más que lo que se está desarrollando es exactamente lo que muchas veces se dice pero no se lleva a cabo, un traje a la medida. En este caso aplica totalmente. Ok. Ah, perfecto, sí, sí. Ay, pues muchas gracias. No, no hay de qué. Blanca. Luisa, perdón, te interrumpí. No sé si ibas a complementar con algo. No, está perfecto, así como lo dijiste. No sé si alguien más tenga por ahí alguna otra pregunta. Acá me hacen otra, igual ya para ir cerrando. Nada más que después revisamos aquí la configuración. Me comentan que sí puede compartir sus reportes con otras personas que estén fuera de la empresa. Ah, este, sí se puede compartir con otras empresas, se hace una configuración para que otros tenants eh, puedan ver datos de otros, ¿no? Como de una empresa a otra, sí se puede hacer. Sí, me decía más bien que, por ejemplo, quiere tener información como de algo, como por ejemplo, me está escribiendo, ¿eh? A ver. Ok. Ok. Esta maneja un inventario, por Ah, ejemplo, ok. y quisiera tenerlo disponible para proveedores, o sea, que Ujú, no sean dentro de la organización ni empresas hermanas, por así decirlo. Es como un proveedor que quiere ver si hay stock de algo, vea este dashboard que en teoría debería estar actualizado en tiempo real, entonces que ujú. con esa información se les pueda compartir. No sé si esto se pueda. Sí se puede hacer.
que una persona con una cuenta que no está como dentro, o sea, o que no pertenezca como a la misma empresa, pueda tener acceso a un dashboard en Power BI, sí se puede. Igual lo que se puede hacer es que a veces se le puede, lo que algunos optan también para, como digamos, más fácil, sería darles una cuenta, ¿no? Y directamente de ahí puedan acceder. Pero cualquiera de las dos se puede. Ok, ya de que me dicen que es todo, muchas gracias. Alguien aquí dentro de la sesión, si no pueden también escribir, igual ahí con que levanten la mano, como lo hizo Blanca. Ok, excelente. De cualquier manera, aquí están viendo los datos de contacto del equipo que les puede ayudar a resolver cualquier duda posteriormente. Como se lo mencioné a Blanca, y la invitación está abierta para todos. Si requieren alguna asesoría más personalizada, con todo gusto se las podemos ofrecer. Realmente se pueden construir cosas muy importantes. Aquí, por ahí nos mencionaban que utilizan ERPs, que utilizan PDFs, que utilizan Excel. Se pueden, tenemos vigente, y si no, pues yo creo que ya me estoy comprometiendo, una prueba de concepto donde si alguno de ustedes tiene interés justamente en ver cómo funciona, podemos hacer por ahí algún dashboard similar, un par de opciones tal vez de recursos humanos. Blanca está la invitación para que veas un poquito cómo funciona, el resto también. Un dashboard de ventas, un dashboard de inventario, por acá quien me preguntó, es que me aparece como anónimo. Se les puede dar una POC por ahí de un par de semanas. Se les desarrolla un dashboard para que ustedes puedan ver cómo funcionar, y obviamente se les va indicando los alcances, el tema del licenciamiento, cómo irá integrado, ¿no? Tienen ahí los datos de mis compañeros Carla Carrillo, Octavio Arellano, su servidor nuevamente Carlos Torres. Cualquiera de nosotros estará encantado de atenderlos. Pueden escanear el QR, también ahí les va a aparecer la misma información, o pueden mandarnos un correo a cualquiera de estas direcciones: carla@dtssolutions.com.mx, carlos@dtssolutions.com.mx, y Octavio Arellano, octavio@dtssolutions.com.mx. Y para terminar, si gustan pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Para nosotros es sumamente importante que nos puedan apoyar con su retroalimentación, este tipo de webinars, pero realmente la intención es compartir un poquito de lo que existe ahí en el medio, un poquito más aterrizado, tanto a nivel región, es decir, aquí en México, porque hay información, sí, en inglés, en otros idiomas, o videos, o información en general, ubicada en otras zonas geográficas. Pues la intención aquí es poder aterrizarlo, reitero, un poquito más hacia nuestro mercado, hacia nuestras necesidades reales. Entonces, para nosotros es muy importante poder mejorar en la información que transmitimos, y pues que ustedes realmente se lleven algo que puedan utilizar. Si pueden escanear también este QR, les va a mandar a una encuesta muy breve, muy sencilla. Agradecemos por ahí el tiempo que se puedan tomar. No les lleva más de un minuto responder la encuesta. Entonces ahí con una foto que puedan tener, bueno, más bien un escaneo del código QR. Aquí damos nada más un minutito para que puedan escanearlo. Digo, no la tienen que responder exactamente en este momento. Con que escaneen y los mande a la sesión, perdón, cuesta. Y listo. Si podemos pasar a la última diapositiva, pues agradecer nuevamente el tiempo, el espacio destinado para esta sesión, invitarlos a las próximas sesiones que vamos a estar realizando diferentes temas. Recién tuvimos hace un mes y medio aproximadamente un tema de exportación de PDFs, justamente a través de inteligencia artificial, cómo extraer información, descargarla en dashboard, y que precisamente de forma automática ya pudiéramos tener la información en tiempo real, ¿no?
de documentos PDF, de imágenes, de fotos, etcétera, todo aquello que pues el día de hoy de repente nos representa mucho retrabajo y entonces podamos tener cada vez mayor certidumbre en la información que tenemos y que compartimos. A nombre del equipo de DTS Solutions, nuevamente, agradecemos, muchas gracias también a ti, a Lucio, agradecemos el tiempo, el espacio, si nos permiten hacerles llegar también esta sesión, en breve la tendrán dentro de su correo y pues esperen las siguientes sesiones, realmente se va poniendo muy interesante y con base a la retro que nos puedan dar, pues trataremos de hacerlo lo más adecuado a lo que ustedes buscan en este tipo de sesiones en vivo. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Sí, aprendí mucho hoy, ¿eh? Muchas gracias, Blanca. Qué bueno, estamos en contacto y a la orden para lo que necesiten. Sí, ay, perdón. Hasta luego, buen día.